Hola talentos, ¿cómo están? Yo soy José Rodríguez, director de Blockchain Land. Muchas gracias por acompañarnos en Creative Land at Home y recuerden que esta y todas las conferencias las pueden ver posteriormente en la sección de On Demand o también en nuestro canal de YouTube como Talent Republic. Y ahora vamos a ir con Tony Darko, que es un artista digital, el cual estuvo con nuestros amigos de Avalanche en un concurso de criptoarte. Pues bueno, fue uno de los ganadores para que nos hable un poco más de lo que él hace. Y también recordarles que justo en Blockchain Land at Home tuvimos un workshop por parte de Andy del equipo de Avalanche para la gente que quiera saber cómo se utilizan estas herramientas. Muchas gracias por acompañarnos, Tony, y bienvenido. Gracias. Gracias por el espacio, primero. Respecto al tema que voy a hablar hoy, es la democratización del arte a través de la tecnología. Yo creo que este tema es de vital importancia debido a los últimos sucesos, no solo en este año, sino de la década, en donde la tecnología avanza cada vez más rápido, y nos acercamos más al progreso. Y cada vez hablamos más del progreso y del progreso, pero no tomamos en cuenta hacia dónde va ese progreso. Entonces yo creo que es importante hablar de estos temas porque el arte va estrechamente relacionado a la tecnología. Y entonces, desde mi perspectiva, como estudiante de diseño gráfico, creo que es importante hablar desde estos temas, también tomando en cuenta caracteres éticos y no solo, por así decirlo, la parte bonita, sino toda la cosmovisión postmoderna que también tienen estos temas. Para comenzar, me gustaría hablar del arte. ¿Qué es el arte? Realmente creo que el arte tiene un carácter subjetivo y por lo tanto no podríamos dar una definición exacta. Pero para mí el arte es un proceso comunicativo entre humanos, de un alto nivel conceptual, por así decirlo. En ese sentido, creo que el arte va estrechamente relacionado a la tecnología porque el arte se limita a los avances tecnológicos de la época. Para comenzar a hablar de esto, me gustaría comenzar a hacer unos antecedentes históricos. ¿Cuál fue la principal causa del arte y la tecnología? Yo creo que fue la necesidad. La necesidad por una parte del humano con la tecnología respecto a resolver procesos humanos, respecto a recolección de comida, interacción con otros humanos, cosas tan simples como el vestir, como todo parte de una necesidad, pero el arte también parte de una necesidad y es la necesidad de expresarse, de comunicarse. Yo creo que podemos comenzar a ver los primeros vestigios de arte en las pinturas rupestres, en donde a priori ese tipo de cosas no se consideraban arte en la época, es decir, ni siquiera creo que hayan tenido una definición de arte en ese momento, sino que era simplemente para documentar sucesos que estaban pasando en ese momento, para enaltecer a una persona o un evento que con el paso del tiempo se volvió arte en nuestra época. ¿Por qué? Por el alto nivel técnico que debió llevar para realizar ese tipo de cosas. Porque una persona, más bien toda manifestación artística requiere un nivel técnico, es decir, tiempo de preparación, tiempo de práctica, y eso también se relaciona mucho en relación al arte y el diseño gráfico, que es mi carrera, porque el diseño gráfico es relativamente una carrera nueva. Esta carrera tiene sus orígenes, sí, en el arte. Otro de los orígenes que a mí me gusta tomar en cuenta es la parte de los monjes copistas. No sé qué tan relacionados estén con el tema, pero los monjes copistas eran las personas que durante la Edad Media se dedicaban a traspasar textos bíblicos, es decir, tomaban un texto que tenía escrituras bíblicas y lo traspasaban en otro lado, en un lugar que se llamaba scriptorium. Este propósito era puramente documental, pero si hoy en día vemos uno de esos libros, vemos el trazo, vemos el tipo de cosas que se están haciendo, que se hicieron en esa época, y ese tipo de cosas hoy en día nos parecen arte por el alto nivel técnico que tenían en ese momento. Otro de los sucesos históricos que me gusta mencionar en este tipo de cosas es la invención de la fotografía, porque la invención de la fotografía tuvo un origen científico, no era nada relacionado artístico. Entonces, el arte estaba relacionado
la fotografía estaba relacionada a la documentación científica, inclusive a la química, por el proceso de revelado de las fotografías. Y es donde entra la democratización. ¿Por qué? Porque la tecnología avanza cada vez más y es la misma tecnología la que hace que todo este tipo de procesos se abaraten. Y si antes era muy difícil que un monje copista pasara al otro y los libros tenían un gran nivel de escasez, llegó la imprenta, entonces quitó ese tipo de cosas. Por eso es que hoy en día creo que eso tiene un gran valor, porque ya no tiene un valor técnico como trabajo, sino ya es lo que representa de la época. Con la fotografía pasó lo mismo. Entonces yo creo que durante cierto tiempo muchas corrientes artísticas repudiaron el arte en la fotografía porque no lo veían con ese valor técnico, porque durante mucho tiempo era más como la parte científica detrás, pero comenzaron a haber artísticas dentro de la fotografía como el academicismo, con Edward Weston, por ejemplo, que comenzaron a intentar conceptualizar más el trabajo dentro de sus fotografías. Es decir, tenían el mismo nivel técnico a la hora de elaborarlas, pero ahora las elaboraban con un concepto más desarrollado, tomando temas actuales o pasados, haciendo representaciones de obras pasadas. Entonces, ahí podemos ver cómo la fotografía comenzó a tornarse más en lo que conocemos hoy, que igual comenzó con una fase documental, pero que con el paso del tiempo eso se convirtió en algo más relacionado a las personas con los mensajes que querían dar a entender, con los mensajes que querían transmitir. Entonces, si ya vimos que la tecnología nos ayuda en ese tipo de cosas, podemos tomar en cuenta ese mismo avance en temas actuales. Por ejemplo, el concurso que gané de Avalanche, de criptoarte. En sí, el criptoarte es eso, es el uso de la tecnología blockchain para poder comercializar nuestro arte, nuestras obras. Eso, en primera instancia, claro que es bueno, porque nos está dando herramientas y nos está redituando de manera económica nuestro trabajo, porque antes era más difícil vender una obra o tenías que recurrir a terceras personas para poder vender una obra. Entonces ahí podemos ver que el arte, que la tecnología a través de blockchain nos está ayudando y nos está dando herramientas para salir adelante. Pero creo que siempre hablamos de este avance de la tecnología con un sesgo, porque siempre hablamos de esto a partir de la evolución del ser humano y a partir de la evolución de la tecnología respecto a que siempre es mejor avanzar en todos estos ámbitos. Claro que la tecnología siempre nos ha ayudado y claro que esta democratización hace que cualquier tecnología esté al alcance de las personas. Por eso es que, como les decía, hoy en día cualquier persona puede tener un libro, hoy en día basta con tener tu celular para tomar fotografías, cosas que no se podía hacer antes. Hoy en día no necesitas tener una supercomputadora para hacer arte digital y básicamente el arte digital no lleva tanto tiempo. Entonces, cada vez avanza más la tecnología, pero ¿a qué costo? No quiero decir que este avance sea malo, solo debemos ser conscientes de lo que este avance implica. Por ejemplo, creo que la red más conocida hoy en día para este tipo de tecnologías, blockchain, es Ethereum. Entonces, estamos hablando de los beneficios que nos trae blockchain y Ethereum, pero no estamos hablando tanto del consumo energético que tiene. Por ejemplo, si no hablamos de este tipo de cosas, si no hablamos de las implicaciones que tiene toda esta evolución tecnológica, no podremos avanzar como especie porque seremos una especie súper avanzada tecnológicamente, pero no seremos una especie humana con lo ético que conlleva la palabra. Entonces, si no hablamos de esto, por ejemplo, no nos daríamos cuenta que hay tecnologías mejores, por ejemplo, AVAX, que es tecnología limpia, que es tecnología sustentable, y si solamente nos dejamos llevar por toda la gente, nos quedaríamos solo con Ethereum, y nos quedaríamos pensando en que lo que la gente nos dice, lo que el sistema te está diciendo que debes seguir en relación a tecnologías es lo correcto. Entonces yo creo que debemos ser conscientes de este tipo de cosas porque históricamente hablando también la tecnología se ha usado para
a manipular masas, y no solo en relación al arte, sino también inclusive podríamos hablar de inicios de la propaganda. La democratización del arte implica la masificación de medios. Entonces, en los años 20, por ejemplo, era muy difícil que un mensaje llegara de Europa a Estados Unidos y de Estados Unidos a Centroamérica. Hoy en día es muy fácil. Con el avance de esas telecomunicaciones, cualquier persona puede enviar un mensaje en menos de 5 segundos. Por ejemplo, podemos estar grabando esto ahorita, yo hablando con personas que no conozco físicamente, pero o tú, por ejemplo, que me estás viendo, o sea, si piensas realmente las implicaciones que tiene esta tecnología, es un milagro, por así decirlo, porque antes era imposible hacer este tipo de cosas, pero todo este tipo de tecnologías presupone que el ser humano es consciente de todo lo que conlleva, y sabemos que no es cierto. Un ejemplo que quiero tomar en cuenta ahorita con la evolución tecnológica es, por ejemplo, el inicio de la propaganda. Se dice normalmente que el arte inspira. Ok, el arte puede inspirar revoluciones, puede inspirar a otros artistas. Podemos tomar en cuenta corrientes artísticas como el romanticismo y el impacto que tuvo en la Revolución Francesa, inclusive Revolución Mexicana. Pero ese tipo de cosas también se pueden llevar a otros extremos, y si no somos conscientes de este tipo de cosas, podemos salir perjudicados. Por ejemplo, ¿conocen a Goebbels? Imagino que no, pero Goebbels fue el jefe, por así decirlo, de toda la publicidad de Adolf Hitler. Adolf Hitler tuvo un gran éxito en su momento en la gente de Alemania debido a Goebbels, y Goebbels en sí supo manejar la propaganda, supo vender ideas a través de carteles, a través de películas, a través de ese tipo de cosas que nosotros consideramos como arte, pero debemos ser conscientes de que todo ese tipo de mensajes muchas veces tienen una mala intención detrás. Entonces, si el avance tecnológico nos está dando las herramientas para conocer todo este tipo de temas, es nuestra responsabilidad como sociedad ser más conscientes de este tipo de cosas. Y entonces, como sociedad, debemos entender que hoy en día hablamos de una industria del arte, y si hablamos de una industria del arte, entonces debemos entender que como industria manejamos productos, y entonces las obras se manejan hoy en día como productos, y hablamos de productos como consumo. Entonces, si una obra es un producto de consumo, entonces tiene un mensaje por detrás que quiere hacer llegar a un grupo de personas. Y eso lo vemos hoy en día con un buen de películas estadounidenses que repiten mismos patrones. Entonces, si esta tecnología nos está ayudando a mejorar la vida humana en ciertos ámbitos, también nos está manipulando para llevarnos por cierto rumbo. Y como sociedad debemos ser conscientes de este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque si sabemos que tenemos la tecnología y la información de todo el mundo en la palma de nuestra mano, seguimos viendo videos de caídas graciosas, o seguimos enalteciendo a personas que no merecen realmente nuestra atención. No quiere decir que usar esta tecnología como medio de entretenimiento sea malo, claro que no, pero debemos ser más conscientes de este tipo de cosas, porque en el futuro no sabemos a dónde queremos ir, y este progreso para qué servirá. Por un lado podemos tener el progreso en tecnologías relacionadas a las habilidades humanas respecto a, por ejemplo, la medicina, que claro que la tecnología nos puede ayudar para mejorar nuestro estilo de vida, para alargar nuestra vida, pero si esta tecnología se utiliza para manipular personas, para hacer este tipo de cosas con discursos artísticos, pues yo creo que no es la mejor opción. Y si este tipo de cosas siguen funcionando, es precisamente porque la sociedad no es consciente de eso. Y si nosotros como sociedad nos damos cuenta de todo este carácter, no quiero decir de manipulación, pero es que sí lo es.
porque si nosotros seguimos entendiendo el arte como esta opción de cualquier cosa es arte, y el arte inspira, y el arte nos va a salvar como sociedad, pues claro que no vamos a cuestionar un buen de cosas. Entonces, yo creo que debemos apreciar el arte por el carácter histórico que tiene, debemos apreciar la democratización que tiene todo este tipo de tecnologías. ¿Por qué? Porque nos pueden llevar a una mejor sociedad, porque cualquier persona en el mundo va a tener acceso a una computadora, va a tener acceso a las herramientas necesarias para poder expresarse, para poder inventar cosas, no solo en relación al arte, sino a cualquier ámbito. Pero si el costo de la evolución y del progreso de esa tecnología implica lastimarnos a nosotros como sociedad igual, pues es momento de cuestionarnos qué tecnologías valen y qué tecnologías no valen la pena. Yo creo que ese es el propósito de mi plática, de que sí, valorar el avance tecnológico que tenemos, la democratización que hay respecto a la facilidad que tenemos de encontrar cosas en Internet, pero también, pero también esta plática o lo que yo quiero que entiendan es que este tipo de cosas se deben manejar de la manera más ética posible, porque si no, a futuro no vamos a poder tener las cosas que nosotros consideramos normales hoy en día. Un punto que se me hace muy interesante también y que es reflejo de lo que está pasando es que normalmente siempre las personas hablan del futuro, pero si se dan cuenta tan solo en el sentido artístico y en relación al criptoarte, de moda todo lo retro, todo lo vintage. ¿Por qué? Porque creo que las personas valoran más el pasado que el futuro, porque siempre dicen, antes estábamos mejor, y eso solo es un síntoma de lo que está pasando. Pero la gente no se da cuenta que ese síntoma también nos incluye a nosotros, y si nosotros no somos conscientes de este tipo de cosas, nos va a seguir afectando. Entonces, si ya vimos que eso es un síntoma, debemos, creo que primero, ser más conscientes en el contenido que consumimos. Segundo, darle mayor importancia o investigar qué tipo de tecnologías estamos usando. ¿Por qué? Porque el ejemplo más palpable que yo veo ahorita es la red Ethereum. La red Ethereum es una red que tiene problemas de escalabilidad hasta este momento. Por eso de eso se derivan el alto costo de las transacciones hoy en día. Pero la gente lo sigue haciendo, ¿por qué? Porque ven a artistas como Beeple, ven grandes cantidades de dinero que no se cuestionan el porno. Entonces, eso es mi punto, que si la tecnología hoy en día está al alcance de nuestras manos, ¿por qué no usarla de manera correcta? Entonces, otro síntoma que se me viene a la mente ahorita es el hecho de que hablamos de, por ejemplo, mundos virtuales, hablamos de edificios, de tierras virtuales. Claro que me interesa como modelador 3D, todo ese tipo de cosas me interesa, pero sí me resulta un poco irónico y triste a la vez el hecho de que tierras virtuales se vendan más caras o que gente tenga tierras virtuales más bien, y que gente en la vida real no tenga casa. Entonces, ese tipo de cosas son las que nos debemos cuestionar para poder crecer como sociedad y que esta democratización sea para bien, no que nos vuelvamos como objetos de consumo. Un ejemplo que me gusta tomar en este tipo de temas es la metáfora de Apolo y Dioniso. Apolo y Dioniso eran dioses griegos. Nietzsche dijo que Apolo era como el dios del sol, el dios de la inteligencia. Esa fue su manera de interpretarlo. Y Dioniso de hecho fue el dios del vino, es más relacionado a la fiesta, de hecho, cuando nos referimos a todas las cualidades dionisíacas del humano, nos referimos a, pues, todo la relación artística, la música, el baile, todo lo que nos relaciona más al instinto del humano. Pero dos formas de ver el pensamiento humano no deben verse como contrapartes o polarizantes, sino complementos.
Y estos complementos nos pueden ayudar como sociedad. ¿Por qué? Porque podríamos ver a una persona que es muy metida, por ejemplo, en temas técnicos como ingeniería, medicina y todo eso, y también que esa misma persona entienda el valor de, no sé, la iluminación en un cuadro de Rembrandt, ese tipo de cosas, que no se encasillen en que si tú eres una persona técnica no puedes entrar en la parte conceptual artística, o al revés. Y esto también tiene que ver, repito, con la facilidad de la tecnología. Si cada vez es más fácil utilizar la tecnología, tendría más sentido que esa tecnología evolucione para bien y no en una manera puramente personal, sino también para la sociedad. Yo creo que eso sería todo. Muchas gracias, Tony, por acompañarnos en Talent Land at Home en Creative Land. Tenemos ahorita unos pequeños minutos para unas preguntas. Por ahí, mucho de la parte de blockchain y criptoarte, por ahí sí mencionaste mucho la red de Ethereum, ¿no? Que es, pues, sí, la más conocida, donde más se ha construido. Y aquí donde te quería preguntar es, ¿con qué plataformas has experimentado dentro de la red de Ethereum? Y obviamente, aparte de la red de Avalanche, si has experimentado con algún otro blockchain. Con Ethereum tengo obras publicadas en Foundation y Rarible, son las dos que utilizo ahorita. Y respecto a otra blockchain, le he echado el ojo a la de Binance, la Smart Finance Chain, con markets como Fungible y la blockchain de Wax. Pero igual, por ejemplo, la de Wax está más relacionada a videojuegos y me parece que Fungible es un market que ahorita está en periodo de prueba. Son las únicas blockchains con las que he experimentado ahorita. Ok. Y bueno, también recordarles a todo el público que pues es una industria relativamente nueva. Constantemente están saliendo nuevas plataformas. Y también, si hay una plataforma que les gusta y quizá no tienen la funcionalidad que quieran, etcétera, pues están constantemente en desarrollo y a través del tiempo pues se han agregado más herramientas, mejor visualización, experiencia de usuario, etcétera, para que pues más personas, incluso si ser especialistas en arte digital o en 3D, etcétera, las puedan usar y puedan usarlo amigable. Por último, Tony, si nos pudieras decir dónde podemos localizarte, tus redes sociales, si tienes alguna página, ya para despedirnos. Claro, en Facebook mi página está como Tony Darko, así. En Instagram me pueden encontrar como Tony Darko. Igual. Ok, de acuerdo. Pues muchas gracias por habernos acompañado en esta sección de Creative Land at Home con blockchain. Muchas gracias también a los amigos de Avalanche. Y pues gracias, Tony, por estar aquí con nosotros. Recuerden que esta y todas las conferencias las pueden ver posteriormente en nuestro canal de YouTube como Talent Republic y también en la sección de On Demand.